un hombre que habla para muchos países, para muchas naciones, para diferentes lenguas. Me siento con una responsabilidad delante de Dios, con un privilegio que nunca lo merecí. Pero mucha gente quiere llegar a Canaán, pero no están dispuestos a cruzar el Mar Rojo ni el desierto. Yo crecí, Jenny, creyendo que a los 20 años yo iba a ser profesional. Es un santo aquí en la tierra sin tener que creer que sea santo de verdad. El fruto del Espíritu, dice Pablo, es amor, gozo. Tú llegaste a visitar una página que se llamó El Rincón del Vago. Ay, Dios mío. Dice, Señor, ¿y puedo convertir el agua en sangre? Y Señor, ¿y ahora puedo venir y traer la rana? O sea, Presentamos Conversiones. Las historias más impactantes de pastores, laicos, evangelistas, líderes juveniles, artistas y la hermandad en general. Conversiones. Un programa diseñado para ti. Con ustedes, su anfitrión, Henny Nicolás. Conversiones. Saludos amigos de Conversiones, bendiciones, un capítulo más de este programa. Antes de nosotros comenzar, yo quiero que usted este programa lo comparta, pero sobre todo que se suscriba al canal. Suscríbase, dele like y sea parte de esta red que bendice vidas. Mirar béisbol, podemos ver que hay liga invernal, hay clase A, hay AA, AAA y hay grandes ligas. Bueno, pues hoy en nuestro programa tenemos un cuarto bate, grandes ligas. Así es que es un hombre de Dios, un hombre que predica la palabra y los corazones se rinden ante el Señor. impecable en todos sus caminos, como dijo Dios de Job. ¿No te das cuenta que Él ha demostrado la falsedad de tus acusaciones? Pero ninguna de las dos cosas ocurre. Josué no habla y Dios no vindica la conducta de Josué. Lo que Dios dice es, él era un tizón que se estaba quemando, pero mira, yo lo arrebaté. Isaías capítulo 11 dice que cuando Dios ve la vida, una velita, recuerdan que se está apagando, Él viene y como hacemos nosotros, bueno, como hacíamos en nuestros países, ¿no? Que tirábamos ahí, pisábamos la vela para que se apagara. Eso es lo que Dios hace. Dice Isaías, Él no apagará la vela que apenas está humeando. Es un hombre que escribe y sus letras son para que los corazones lleguen a Cristo. Por lo tanto, cuando Josué se convierte en un sumo sacerdote limpio, no se convirtió en un sumo sacerdote limpio por lo que él hizo. Se convirtió en un sumo sacerdote limpio porque Dios dio la orden a los ángeles: quítenle la ropa y pónganle una vestimenta de gala. Pero esa vestimenta de gala no se la ganó Josué con su conducta. Esa vestimenta de gala se la regaló Dios. Sin más preámbulo, presento a mi amigo personal, el pastor Vladimir Polanco. Jenny, un placer, que Dios te bendiga y gracias por la oportunidad que me da de conversar contigo y con los amigos que van a estar en sintonía a través de las distintas plataformas. Amén, amén. Vladi, tú has avanzado mucho en el mensaje adventista. ¿Cómo te sientes con ese avance de tener la responsabilidad de ministrar los corazones? Oh, es una pregunta un poco difícil de responder. ¿Cómo me siento? Me siento con una responsabilidad delante de Dios, con un privilegio que nunca lo merecí, y yo crecí muy cerca de aquí, de donde estamos en el estudio. Nunca visualicé lo que el Señor podía hacer conmigo y simple y llanamente me siento como una persona agradecida que trata de, bajo el liderazgo y la dirección del Espíritu Santo, sobrellevar esta responsabilidad que el Señor me ha permitido tener. Gloria a Dios. Tú estás trabajando en la obra fuera del país y llegas a muchas personas, diferentes países,
y la gente te ve, ese moreno alto, dice, ¿de dónde será? ¿De dónde es Vladimir Polanco? Mira, yo nací aquí en Santo Domingo, eh, nací en el Capotillo, en la calle 42. En el Capotillo. Sí, Y del Capotillo puede salir ahí, algo bueno. ahí, Dime. ahí nací. Fíjate que para que tú veas el impacto que tiene el Capotillo en la cultura dominicana, en el 2016, cuando yo escribí La Matutina para Jóvenes, junto con el hermano Santiago Colomé, Sí. fuimos y visitamos todos los recintos de los privados de libertad adolescentes que hay en el país. Visitamos en La Vega, aquí en Najayo, en Victoria. La Jayo, por aquí, más allá del 9, por donde está Carrefour, Mano Ok. Guayabo, Sí, sí. en fin, fuimos a varias cárceles y los muchachos siempre quedaban impactados cuando yo decía que yo era de De Capotillo. Capotillo. Que yo era de Capotillo. Y entonces se planteaban algo parecido a lo que tú dices, como una persona que salió de Capotillo vino aquí a nosotros a predicarnos. Algunos de los que estaban allí también eran de Capotillo, así que hubo una conexión rápida, porque Capotillo es un lugar, ¿verdad?, bastante interesante. Pero sí, ahí nacimos. Luego, poquito tiempo después, nos trasladamos a Villas Agrícolas, en la Juan Erazo, casi esquina calle 34 de Villas Agrícolas, muy cerca. Cuando Sí. tú me mandaste el mensaje que vi que era la Juan Erazo, de una vez mi mente se ubicó por allá a principios de los 80. Em, Luego mi adolescencia temprana la pasamos en Elías Piña, en la frontera con Haití. Y luego terminé de crecer en Villafaro. Oh, pero tú estás enriquecido, Vladi, de tantos lugares que has vivido. Bueno, y lugares, distinto tipo de lugares que de una u otra manera van marcando Sí. tu formación. Mi experiencia en Elías Piña, yo viví en Elías Piña de los 8 hasta los 12 años, por razones de negocios de mi papá. Fue una experiencia muy bonita. El sur profundo, es otra forma de ver la vida, es otra mentalidad, sobre todo en esos mediados de los 80. Elías Piña era un pueblito sumamente atrasado, pero el Señor nos permitió conocer el mensaje adventista básicamente en Elías Piña. Ahí fue donde comenzamos nuestros primeros estudios bíblicos. Yo visitaba la iglesia es Vilumbre de Paz, pero que Vilumbre de Paz en ese tiempo estaba aquí en la Juan Erazo precisamente. Pero mi familia no entró en contacto con el adventismo. Nosotros íbamos los sábados, regresábamos, pero en Elías Piña el Señor nos permitió recibir estudio bíblico, recibir las primeras publicaciones de los colportores adventistas, el conflicto de los siglos, eh, un libro sobre salud, los libros de Nancy Van Pelt. Entonces, ya luego, cuando nos trasladamos a Villafaro, entonces ahí el mensaje nos cautivó, tomamos la decisión de bautizarnos toda la familia y nos bautizamos en la iglesia de Campana. Campana 1. Campana 1. Vladi, tú pequeño, en el barrio, en el Capotillo. Sí. Primero, ¿cómo se llaman tus padres? José Rafael Polanco José y Rafael Helen Polanco. Altagracia Encarnación. Altagracia Encarnación. O sea, tú eres Polanco Encarnación. Polanco Encarnación. Ok. ¿Y hermanos tienes? Sí, tengo 3 hermanas y un hermano que ya murió. Ok. ¿Cómo se llaman? José es el hermano que murió en un accidente. Entonces queda Giselle, Elisa, Anita. Y de parte de mi mamá tengo otro hermano que se llama Michael. Ok. Vladi en el barrio, en el Capotillo, pequeño, 2 o 3 años, 4, 5, 7, no sé. 2. ¿Te imaginabas, Vladi, que ibas a tener el ministerio que tienes hoy? Un hombre que habla para muchos países, para muchas naciones, para diferentes lenguas, que le llega a tantas personas. ¿Te imaginabas eso? No, para nada. De hecho, yo nunca me imaginé siendo pastor. Nunca me imaginé escribiendo, nunca me imaginé predicando. Yo crecí desde niño, de hecho yo escribí una vez una reflexión que publicamos en una de las matutinas de jóvenes que reunió testimonios de toda Interamérica. Yo crecí y digo en la matutina con la idea de que iba a ser ingeniero, de hecho así la titulé, no soy ingeniero. O sea, desde pequeño
todo el tiempo yo pensé que iba a ser ingeniero. Mi bachillerato, que en el tiempo en el que yo estudié, tú podías hacerlo Mención. mención biología si querías estudiar medicina, mención literatura si querías estudiar para ser profesor, maestro, y mención matemáticas si quería irte al área de ingeniería. Y yo saqué mi bachillerato en, en el área de matemáticas y comencé estudiando ingeniería industrial en INTEC y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que yo todo el tiempo cuando jugaba béisbol y básquet en el barrio, yo pensaba que iba a ser un ingeniero. Tú estudiaste en la UAS. Y yo estudié en la UAS. No tiraste piedra, Vladi. No. Es un tiempo cuando la UAS estaba tranquila, cuando yo me fui a la UAS. La UAS es la universidad estatal del país. Y La Universidad Autónoma de Santo Domingo. correcto. La primada de América. Primada de América. Así es. Muy bien, entonces no te imaginabas eso. No, para nada. ¿A los cuántos años saliste de Capotillo y te fuiste a vivir a otro lugar? Yo supongo que de Capotillo salí con 2 o 3 años. Mi último, o sea, tengo un recuerdo muy vago del Capotillo, muy vago, vago. muy vago. Puedo así imaginar, quizás con 2 o 3 años, por un golpe que me di en la rodilla, o me imagino a un tío mío bajando por una de las cañadas del Capotillo para llevarme a una escuelita, pero no, yo no tengo memoria. Mi memoria más reciente se remonta a 1982 cuando estaba estudiando el segundo de primaria. Ahí comienza mi conciencia. Ya. Ahí comienza mi conciencia. Sí. Sí, te acuerdas de Villas Agrícolas entonces. Sí, claro, de Villagre. Me acuerdo muchísimo, me acuerdo del nombre del colegio en el que yo estudiaba, el Constancio C. Virgil. 1982, recuerdo que yo estaba haciendo un curso de verano cuando muere Guzmán. Guzmán. Cuando muere Guzmán, lo recuerdo como ahora, ese momento, porque los compañeritos comenzaron ahí a asustarnos, ¿no? Guzmán te va a alar las piernas y todas esas cositas. Luego estudié 3 años allí y luego cuando iba a entrar al quinto, entonces fue que nos mudamos a Elias Piña con la profesora Zenaida en quinto, en sexto con la profesora Dorila, ya en séptimo la plana de profesores variaba porque ya cada profesor tenía una materia distinta, pero en Villas Agrícolas sí me recuerdo jugando en Hoyo Caliente, un pedacito de de Villas Agrícolas que se llamaba Hoyo Caliente, jugando pelota con la mano, jugando el boxeo con los muchachitos en la esquina de la 34. Fue una niñez lindísima y feliz y no hace mucho con el pastor Andrés Jiménez fuimos a Villas Agrícolas para yo recordar precisamente el lugar donde transcurrió mi niñez. La pregunta es porque mucha gente, Vlad, y muchos jóvenes te admiran y dicen, wow, mira Vladimir. Pero mucha gente quiere llegar a Canaán, pero no están dispuestos a cruzar el Mar Rojo ni el desierto. Entonces, te miran hoy, pero no saben los procesos de tu vida, cómo has tenido que atravesar muchos procesos en tu vida para llegar hoy. Sí, la vida es un proceso. La vida es un proceso donde tú tienes momentos buenos, donde tienes momentos malos. Por ejemplo, mi primer gran fracaso, así, que le digo a los muchachos que están viendo el programa, el tema de mi carrera. O sea, yo crecí, Jenny, creyendo que a los 20 años yo iba a ser profesional, porque Ingeniero. sí, iba a ser ingeniero. Pero al cambiar a teología, ahí vino mi primer fracaso humano, pero que era parte del proceso divino, Divino de Dios. del proceso divino. O sea, cuando yo vi que yo había perdido 3 años, porque me entré a estudiar ingeniería industrial, y que luego comenzó ese proceso en mi vida, de un llamado, de una vocación, del Señor mostrándome un camino distinto al que yo durante mis primeros 20 años había visto. Entonces yo me sentí fracasado, completamente fracasado, pero era parte del plan del Señor para mí. Era parte del plan del Señor para mí. El Señor me enseñó que sus caminos
eran más altos que mis caminos y que su visión era más alta que la visión que yo tenía. Así que fue frustrante ese momento porque yo lo sentí que era un fracaso, realmente no haber podido completar ese sueño que yo tenía de mano, pero luego mirando hacia atrás me he dado cuenta de que fue un proceso que no solamente contribuyó para mi desarrollo profesional como ministro adventista, sino que era parte del proceso que Dios estaba utilizando para sacar la mejor versión de mí. Ujú. Incluso yo siempre he creído que Dios me llamó al ministerio en primer lugar no para salvar a otros, Sino a ti. que Dios me llamó al ministerio en primer lugar para salvarme a mí, Wow. para salvarme a mí. O sea que Dios pensó, ¿cómo yo salvo a Vladimir y lo mantengo metido en mis caminos? De la única manera que lo podría hacer es si lo hago pastor. Si me hubiera dejado ser ingeniero, probablemente yo hubiera conseguido mi sueño y Pero quizás no hubiera permanecido en los caminos del Señor. así es, así es. Vladi, el argumento más poderoso en favor de la obra de Dios es precisamente la vida que fue transformada. Y ese proceso es conversión. ¿Cuándo llegó a ti ese proceso? Tú dijiste ahorita que tu familia y tú se convirtieron al Evangelio. ¿Cómo fue ese proceso? Ya. ¿Qué fue lo que pasó? Es una pregunta también difícil de responder para mí, por mi concepto de conversión. Yo creo que yo todavía sigo en un proceso de conversión. Sí. Pablo decía, cada día muero. La conversión no es solo un hecho pasado, sino que es un evento que se va repitiendo y materializándose día tras día en tu vida, porque cada día tú vas dejando cosas, arrepintiéndote de cosas, convirtiéndote de otras cosas. Entonces, tu vida va en un proceso continuo. Y sobre todo en una persona con el tipo de vida que yo llevé, es difícil poder prescribir un momento exacto en el que se dio ese punto de quiebre. Eh, yo, como te decía, visito la iglesia adventista desde que yo soy niño. O sea, yo puedo llamarme adventista de nacimiento, aunque me bauticé a los 15 años. Pero yo puedo llamarme adventista de nacimiento porque es la única iglesia a la que yo fui obligado, voy a usar la palabra correcta, Sí. fui obligado a asistir desde pequeño. Y para mí era terrible. O sea, recuérdate que mis padres no eran adventistas, pero mis padres nos mandaban a nosotros a la iglesia los sábados. Y yo ¿Y tenía que por dejar qué? de jugar básquet y dejar de jugar básquet el sábado en la mañana, que es el día más activo en los deportes, Sí. porque yo tenía que estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque mis padres asumieron la actitud de que, aunque como familia, ¿verdad?, no habían tomado la decisión de bautizarse, era deber de ellos instruirnos a nosotros en los caminos del Señor. Y aunque ni mi papá ni mi mamá iban a la iglesia en sábado, todos nosotros sí teníamos que asistir a la iglesia los Muy sábados. responsable de parte de Entonces, ellos. una señora que yo siempre he querido, pero soy medio aragán para hacer las cosas, contactarla, pero sí la recuerdo. Bueno, hay uno que tú lo conoces. Tú conoces al papá de Natalie Fernández, Sí, el a Aladino. Latino. Aladino y Sobeida. Sobeida es con la que yo perdí el rastro. Yo entiendo, si mal no me equivoco, perdónenme si fallo, yo entiendo que ella se convirtió en la segunda esposa de Germán Lorenzo. Germán Lorenzo, el que era Sí, tesorero de la Unión sí. Dominicana, su primera esposa murió, y entiendo yo que ella se casó con Germán Lorenzo, pero yo hace 40 años que no tengo idea de dónde anda ella. Pero sí recuerdo que en un Volkswagen Cepillito, ella y su esposo nos recogían ahí en la calle 34 y nos llevaban a la iglesia a mí y a mis hermanitos. Con Aladino siempre recordamos esos momentos. Luego nos trasladamos a Elias Piña, y en Elias Piña entonces es cuando yo comienzo a entrar en contacto con la literatura adventista. Yo comienzo ya a leer, por eso yo valoro tanto la obra del colportaje, Ok. porque los primeros libros que llegaron a mi casa fueron libros llevados por los ¿Te colportores. recuerdas que leías? El conflicto de los siglos, pero yo Conflicto. te estoy hablando 1984 con 84, 4, 3, 7 años. El conflicto de los siglos, la alimentación y la salud, hijos triunfadores. Esos eran los libros que estaban ahí. Y como ya yo había comenzado desde antes el afán por la lectura, entonces ahí comienzo yo a entrar en contacto con la literatura adventista. Yo recuerdo como ahora cuando yo visitaba la casa del pastor, en ese entonces el pastor Milton Encarnación,
era pastor del distrito de toda esa zona fronteriza, en las matas de Farfán, Elías Piña, Hondo Valle, y él tenía una colección de libritos, que yo veía esos libritos rojos en Lo ese pequeño. estante pequeño, y yo quedaba impresionado, yo digo, wow, qué lindo se ven esos libros. ¿Cuántos eran en 1984, 85? Probablemente 10, 12 libros. ¿Sabe cuáles son esos Sí, libritos sí, rojos? sí, sí, sí. Entonces, desde ahí esos libritos rojos comenzaron a marcarme a mí. Digo, mira, por la belleza de cómo se veían en ese estante. estante. Entonces, ya ahí comienza a gestarse en mí una intuición de lo que es ser adventista del séptimo día, pero todavía no me había bautizado. Cuando tengo 15 años, entonces me bautizo. Me bauticé porque tuve una experiencia crítica, una situación emocional o física. No, no. Simplemente toda la familia consideró que ya teníamos mucho tiempo viviendo como adventistas, comiendo como adventistas, comportándonos como adventistas, pero no habíamos aceptado el mensaje adventista de manera oficial. Y entonces ahí me bautizo. Pero yo vuelvo y te repito, para mí el punto más importante de mi experiencia cristiana es cuando yo tuve que tomar la decisión de irme a estudiar teología. Si yo tuviera que decir en un momento en donde mi relación con Jesús alcanzó su nivel más alto, fue ahí. Fue ahí. Pero yo no bebía, yo nunca he tomado alcohol, yo nunca he ido a una discoteca, yo nunca he consumido drogas, yo nunca he tenido sexo con prostitutas. O sea, yo tuve una vida muy limpia, muy desligada del mundo. Yo no sé lo que es el mundo. Lo que yo sé del mundo es solo lo que puedo ver, lo que puedo oír, lo que he visto que ha hecho en las experiencias de las demás personas, pero yo no he tenido esa experiencia con el mundo. Y entonces eso hace un poco más difícil de definir ese proceso de transición, porque, ok, tú eras un borrachón y aquí dejaste de beber y ahora ya no. O eras un fumador y aquí dejaste de fumar y ya no. O eras un hijo malcriado, delincuente y ahora ya no. O sea, conmigo no se dio esa transición, pero es más difícil. Eso iba a decirte. También hay un problema ahí. Es más difícil. Es más difícil porque el papel del espíritu es convencerte de pecado. Ahora, ¿cómo el espíritu te convence de pecado? Cuando tú te sientes pecador, Tú tienes que sentirte pecador. Sí. Ahora, ¿y si tú no te sientes pecador? hay problema. Porque tú tienes una noción, como la que yo tenía, de que pecado es transgresión a un acto, a un Sí. mandamiento. Entonces, cuando yo sumaba los 10 mandamientos, yo estoy tomando el nombre de Dios en vano, Muy no. bien. Yo estoy hablando mentira, no. Yo estoy adorando dioses ajenos, no. Yo estoy violando el sábado, no. Yo estoy yendo a la iglesia el sábado. Entonces, ¿de qué tengo yo que convertirme? Entonces, pero cuando me voy a estudiar teología, entonces sí hubo un punto de inflexión en mi vida espiritual, donde ya yo comencé a ver mi relación con Dios no desde una perspectiva de una serie de cosas que había que cumplir y hay que hacer esto y yo vivía dándole un check mark a cada cosita que iba haciendo, sino que ver la salvación como, como un compromiso de una relación íntima con Dios donde nadie entra a ese proceso, ni siquiera tu propia obediencia. Entonces yo dejé de lado mi obediencia, la dejé de lado y comencé a entender bien qué significaba vivir como una persona salva. Y eso fue un punto Ay, que cambió santo, mucho mi Vladimir, vida. entramos a tierra profunda, agua profunda ahora. A ver, Mucha gente entiende que vivir una vida de salvado es eso que has dicho. Darle checklist a muchas cosas y hacer un esfuerzo propio para ser un salvado. sí. ¿Cómo tú me desligas una cosa de otra? ¿Cómo una gente que ha sido salvada sin tener que vivir revolcándose en el pecado es un santo aquí en la tierra sin tener que creer que sea santo de verdad? La del universo y la de la tierra se generaron en gente o en seres perfectos. Eso entonces te desmonta el concepto de que perfección es sinónimo de impecabilidad. No, no es sinónimo de impecabilidad para nada. Hebreos dice sí, que Jesús era perfecto, santo, inocente, apartado de los pecadores, pero eso no impedía que Jesús pudiera apartarse del plan de Dios para su vida. Yo no sé si ustedes me están captando. Para nada.
Por eso Pablo comienza introduciéndose en el versículo 3 y dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne. O sea, Mira, quizás te lo puedo ilustrar con el caso del del joven rico, Lucas 18. El joven se le acerca a Jesús, le dice a Jesús: lo que yo quiero es heredar la vida eterna. Entonces Jesús le dice: bueno, pues está bien, guarda los mandamientos. Y él le dice: todo eso he guardado desde que soy niño. Sin embargo, cuando termina la conversación con Jesús, el texto termina diciendo que el hombre se fue triste. Y a mí me llamó mucho la atención a eso, porque tú podías ser una persona, humanamente hablando, muy apegada al escrito está, al no robarás, al no matarás, a todo eso he guardado desde que soy un niño. Y eso no significa que tú tuvieras una experiencia gozosa en tu relación con Dios. El joven rico tenía una experiencia con la obediencia, pero su experiencia con la obediencia no le pudo dar gozo. ¿Por qué? Porque el gozo no es fruto de la obediencia. El gozo es fruto de la obra que el Espíritu Santo realiza en tu vida. El fruto del Espíritu, dice Pablo, es amor, gozo. En Romanos 14, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo. David en el Salmo 51, después de pecar y sentir que su vida era Devuélveme miserable, el gozo. ¿devuélveme qué? Devuélveme el gozo. Entonces, la experiencia cristiana es una experiencia de gozo. Y en mis primeros años, mi experiencia no era una experiencia de gozo. Era una experiencia de cuidarme, de cumplir con lo que la iglesia me pedía. Pero eso no me permitía a mí ser feliz. Y se comprueba, es cierto. Es cierto, el hombre está guardando la ley. Ya, por fin, los requerimientos de la ley se pueden cumplir en su vida. Y entonces, la ley viene, se para a tu lado y te hace una pregunta. Y te dice, entonces ya tú guardas todos los mandamientos. Sí, todos. Ah, perfecto. Una preguntita. ¿Qué hacemos con el tiempo en el que tú pisoteaste la ley? Porque alguien tiene que pagar por esos pecados. ¿Captan? ¿Quién? Lo que indica que tu obediencia presente, si es cierto que sí, que tú llegaste a un punto donde estás obedeciendo completamente, tu obediencia presente no te libra de tu desobediencia ¿cómo? De tu desobediencia ¿cómo? Pasada. Entonces tú siempre vas a tener el problema de la debilidad de la ley en la carne. Siempre la vas a tener. Porque aunque tú en este momento puedas estar en una condición de obediencia a los mandamientos de Dios, esa obediencia que tú tienes en este preciso instante no te puede librar de todo el tiempo en el que tú estuviste desobedeciendo los mandatos de Dios. Eso no me permitía a mí ser feliz. Entonces, el cristianismo te trae felicidad cuando tú comienzas a obtener una idea de lo que Dios hizo por ti, de la salvación que Dios obró a favor tuyo, y ahora eso comienza a producir esa sensación de gozo y de felicidad que nadie puede arrebatarte. Jesús le dijo a los discípulos, ¿no?, que ustedes pueden participar de mi gozo, nadie podrá quitárselo. Entonces, eso es lo que yo comienzo a ver, pero ya muy tarde en mi vida, a los 18, 19, 20 años, cuando ya entro en contacto con la educación teológica. De hecho, hay mucha gente, Vladimir, que hoy están gozosos porque se han bautizado, pero llega un momento en que le dicen a Dios, ya, Señor, ya tú me salvaste. Ahora déjame a mí ahora. Ahora yo voy a hacer mi parte. Y comienzan a vivir el cristianismo que ellos quieren vivir. Sí. ¿Qué tú puedes decir acerca de eso? Eso es una herejía, y voy a usar el término correcto. Eso es una herejía. De hecho, fue una herejía condenada en la iglesia cristiana porque el Pelagio fue un gran exponente de eso. Y hay mucha gente en el adventismo que desarrolla lo que se conoce como un semi-pelagianismo.
que es la idea exacta que tú presentaste ahora, de, bueno, Dios hizo una parte, pero a mí me toca hacer otra parte. Y entonces pareciera que la salvación es una combinación de lo que Dios hizo y de lo que yo hago, pero eso no es bíblico. Si la salvación dependiera en parte de lo que yo hago, entonces eso significa que el sacrificio de Jesús no fue completo. Por lo tanto, la declaración de Jesús consumado es, que lo que significa es hecho está, o literalmente ha sido completado, entonces es De imprecisa. Dios era posible. ¿Podía Adán desarrollar un carácter en armonía con la ley de Dios? Sí, pero ¿cuándo? Antes de la caída, dice Leonard White. Pero falló en hacerlo. Y a causa de su pecado tenemos una naturaleza pecaminosa. Y no podemos hacernos justos a nosotros mismos, dado a que somos pecadores, impíos. No podemos obedecer perfectamente la santa ley. Por nosotros mismos no tenemos justicia con que cumplir las demandas de la ley de Dios. Pero Cristo, este primer párrafo que acabo de leerle es a lo que Pablo le dice: era imposible por la debilidad de la ley en nuestra carne que nosotros pudiéramos obedecer. Es lo que Elena Reguay está diciendo. Pero ahora, dice ella, Cristo nos ha preparado una vía de escape. Vivió sobre la tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que tenemos que enfrentar. Vivió una vida sin pecado, murió por nosotros y ahora ofrece quitarnos nuestros pecados y darnos su justicia. Precisa, porque lo que Jesús hizo no completó nada. Jesús hizo una parte, pero ahora el que tiene que decir que consumado es soy yo. No. Número 2, Pablo dice en Filipenses capítulo 1, Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el que comenzó la buena obra es también ¿qué? La va a terminar. Es el que la va a terminar. O sea, no dice, comienza Vladimir. Muy bien, comienza por fe. Cree. Pero ya después, entonces ahora, para terminar eso, ahora tú tienes que hacer otras cosas. No. El texto dice, el que la comienza, la termina. Hebreos 12:1. Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces, la experiencia de la salvación es una experiencia que de la A a la Z es realizada completamente por Dios. Y Pablo lo explica en en Efesios capítulo 2, 8 y 9, cuando dice, ustedes han sido salvos por gracia. Ahora Dios viene y a través de Cristo, sus méritos, su obediencia, su vida, ahora se te imputa a ti. Y tú no solamente estás en una condición de vivir en armonía con la ley de Dios, sino que al mismo tiempo el Dios que te habilita te libra de la culpa pasada. Por eso es que Pablo, algunos pueden decir, y lo dicen, ¿no? Él mismo lo decía, ay, claro, Pablo enfatiza mucho la gracia para que pequemos. Hay gente que siempre puede malentender el plan de salvación, pero si usted va a decir que Pablo es un extremista en hablar de que la salvación desde la A a la Z depende de Cristo, pues dígalo. A Pablo se lo decían. Y eso no le impedía que él siguiera diciéndole a la gente, la salvación, como dice, estudiamos, ¿verdad? Hace un poco, es por gracia, sin las obras de la ley. No entran en ese proceso, porque tú no puedes lidiar con la debilidad que tiene la ley, pero Cristo sí lo hizo. Y esto es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Y en Romanos 3 él va a decir, luego la fe es justificada por las obras de la ley en ninguna manera. En ninguna manera. Entonces, ¿la obediencia tiene un papel en la experiencia cristiana? Sí, pero no en la salvación. Y entonces, ¿cuál es el papel del hombre? ¿Cuál es mi papel en la salvación? Aceptarla. Creerla. Pensar que Dios es tan bueno y tan misericordioso que decidió darte un lugar a ti en la obra de salvación. Dice Romanos capítulo 10, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y entonces Pablo pregunta, ¿y cómo invocarán si no han oído? Entonces,
a la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Mi papel es oír. Mi papel es, cuando oí eso, atenderlo, tomar una decisión, el aceptarlo. Entonces, pero no es un papel activo en el proceso de salvación, es un papel pasivo el que yo estoy desempeñando. Ahora, una vez Dios te salva, Él te da un camino para seguir. Te da un camino para seguir, pero no para que tú creas que ahora la salvación va a depender de que tú sigas ese camino, sino que es el camino por donde transita el que está salvo. Entonces nota que el camino no es un requisito para mantener la salvación. No, es que si ya tú entraste a ese camino, es porque ya Dios te salvó. Vamos a ilustrarlo así. La Biblia es muy rica tratando de desmontar el concepto de mi papel en el proceso de salvación. Israel va a salir de Egipto. ¿Qué fue primero? ¿La muerte del Cordero Pascual o el Sinaí? El Cordero. El Cordero. Porque el Cordero era lo que garantizaba la liberación de Egipto. Después de que el Cordero los salva, entonces se le abre un camino, el Mar Rojo. Pero el camino por el Mar Rojo no era para salvarlos. Todo el que pasó por el Mar Rojo es porque ya había aceptado la salvación. Por lo tanto, el camino no es para yo mantenerme en la salvación, no. El camino es para el que aceptó la salvación. El que no aceptó la salvación nunca cruzó por el mar. Lo que él hizo para tratar de salvar la relación. Ya yo sabía que la señora comenzó abandonando la iglesia. Él es un anciano. Ella decidió irse de la iglesia. O sea, ya ahí comenzaron las situaciones. Y él me contó algo que yo, cuando él me lo dijo, me quedé callado y 2 días después les retomé el tema, porque en el momento yo me quedé sin palabras. Él me dijo: Vladi, un día ella me dijo que iba a salir para la discoteca con sus amigas. Y yo, para que ella no estuviera bajo el completo dominio de esas mujeres malas, me fui a la discoteca para ahí cuidarla. Diga lo que usted quiera de lo que él hizo. Pero ¿saben cuál es la única razón por la que Jesús se compadece de mis debilidades? La única. Porque un día, cuando yo decidí meterme en la discoteca, ¿saben qué hizo Cristo? Se bajó del cielo y dijo: me voy a meter contigo. Porque si usted considera que es malo meterse en una discoteca para cuidar a la mujer, considere también lo malo que fue que el Dios del cielo viniera algo peor que una discoteca, este mundo, para estar a tu lado. Nunca entró al camino. Jesús lo dijo claro en Juan 14, ¿no? Yo soy el camino. Yo soy el camino. Entonces, la experiencia cristiana es precisamente seguir el camino que trazó Jesús. Pero nadie va a seguir el camino que trazó Jesús si no ha aceptado a Jesús. Entonces, la obediencia yo no la hago porque eso contribuye para mi salvación. Yo la hago porque así vive una persona que ha sido salva. Moisés, cuando se para frente al mar, Dios le dice: hey Moisés, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu mano y dile al pueblo que avance. Y Moisés lo hizo y avanzó. Y caminó. Y el pueblo vino y tuvo esa experiencia maravillosa. Pero no era que el pueblo, para ser salvo, tenía que avanzar. No, el pueblo ya fue salvo por la sangre del Cordero. Ahora lo que el pueblo simple y llanamente lo que el pueblo va a hacer es transitar la ruta que Dios ha decidido para los salvados. Me queda una confusión, Vladi, que yo siempre le he tenido y quiero que me la explique. Si Dios le dice a Moisés: ¿por qué tú clamas a mí? Si Moisés no clama a Dios y él extiende la vara, ¿iba a pasar lo mismo? Porque Dios lo ha prometido. La vida cristiana no depende, es que yo lo siento, y yo lo siento, y yo lo siento, o es que yo no siento nada, es que yo no siento nada.
Es que yo dije que lo iba a hacer y no lo hice. No, la vida cristiana no depende de eso. La vida cristiana depende de lo que Dios prometió. Lo que pasa es que Dios le había dado a Moisés la vara. Y al darle la vara era un símbolo de autoridad. Por lo tanto, así como Moisés usó su vara, tú lees los relatos de las plagas en Egipto. Sí. Cada vez que él iba a hacer una plaga, no dice, Señor, ¿y puedo convertir el agua en sangre? Y Señor, ¿y ahora puedo venir Sí, y sí, traer sí, las sí, ranas? sí. O sea, él con Ahí la él vara, habló con autoridad. con la vara, él lo iba haciendo. Entonces Moisés tenía la autoridad, tenía la vara. Sí. Por lo tanto, en ese momento de incertidumbre, lo que Dios le está diciendo a Moisés, pero ¿y ¿Y entonces? ahora? Levanta tu vara porque tú lo venías haciendo todo el tiempo. ¿Por Sí, qué sí, ahora sí. te intimidas? Levanta la vara y úsala como lo usaste en Egipto. Ay, gloria a Entonces, Dios. era la manera de Dios decirle a Moisés, no te intimides, hombre. Hiciste grandes cosas, ahora vas a hacer una mucho más grande. Muy bueno. Usa la muy vara. bueno. Señores, estamos aprendiendo con Vlad aquí. Vladimir Polanco, ingeniero, no pastor. Sí. Te hubiese encaminado por INTEC, por la UAS, y te graduaste de ingeniería y fueras un ingeniero industrial. ¿Tendría Vladimir Polanco el mismo conocimiento de Dios que siendo pastor hoy? No creo. No creo. No creo. Por eso te decía en la introducción, Dios me llamó al ministerio y primero fue para salvarte a ti. Y uno puede pensar, ¿y eso no es un llamado egoísta? No, mira Jonás. Dios no podía salvar a Nínive con Jonás si no salvaba a Jonás. Entonces, el llamado siempre comienza con que la salvación se complete en tu vida. Decía Pablo, ¿cómo puedo ser yo heraldo a otro Y venir si yo mismo estoy desechado. descalificado y soy desechado? Entonces, Dios no me llamó a mí para salvarte a ti. No, Dios me llamó a mí para que yo recibiera primero la salvación y entonces, después de yo recibir la salvación, estar listo para compartirla contigo. Pero ¿qué voy a compartir contigo si no lo tengo? Pero entonces hay oportunidad para nosotros los que no vivimos en ese ambiente de literatura y de aprendizaje teológico Sí. para aprender Oh, cómo ya, se ya, dice. ya entendí un poco tu pregunta. Bueno, es que mi pasión, y ahí es donde viene cuando Dios comienza a moverme los cimientos que yo había establecido. Porque a mí, yo comienzo a predicar. Yo comienzo a predicar. Entonces la gente, ¿y por qué tú no te vas a ser pastor? Yo predico, pero yo no quiero ser pastor, yo estoy estudiando ingeniería. Y parece que lo hacía relativamente bien la predicación. Con Domingo Guzmán, siendo yo un jovencito, Domingo ya siendo adulto, Domingo me lleva muchos años, no mentira. Usted y yo, pastor, usted y yo. Pero me lleva muchos años, Domingo. Pero con Domingo nosotros nos sentábamos a estudiar Daniel y Apocalipsis. Pero te estoy hablando de 15, 16 años. O sea, sentarnos a estudiar profundamente los libros de Daniel Apocalipsis. Siendo jovencito, todos los libros de Elena de White que me llegaban, yo me los leí. Entonces, ya venía un proceso de formación y de preparación a la par con mis intereses matemáticos, digamos, en el área de ingeniería industrial. Pero yo me veo, y en este momento lo visualizo, en momentos de receso entre una clase y otra, que yo me iba a la biblioteca de INTEC a leer en enciclopedias sobre las iglesias de Apocalipsis. O sea, como no era una institución religiosa, tú no ibas a encontrar ahí un libro Sí. religioso. Pero, ok, voy a leer sobre Pérgamo. Bueno, buscaba la ¿Quién fue enciclopedia Pérgamo? y los muchachos estaban ahí analizando ecuaciones y yo estaba leyendo sobre Pérgamo. Y entonces ya eso comenzó a despertar en mí una especie de crisis, porque ¿qué hago yo descuidando las clases de mi carrera profesional para estar leyendo sobre Pérgamo? O también me iba a la biblioteca de la Pucamaima, que sí es religiosa. Y entonces yo veía libros que se citaban en la escuela sabática, como por ejemplo, para citarte uno que lo iba a leerlo en Pucamaima, Jerusalén en los tiempos de Jesús. O sea, yo lo citaba mucho en el folleto de la escuela sabática. Digo, "Uy, qué interesante es este libro". Y yo me iba a la Pucamaima a leerlo, ahí en la Lincoln. O sea, tenías ese fuego Entonces, dentro de ti. es un fuego dentro de mí que ya me estaba induciendo a tener ese deseo de aprender más de la palabra del Señor. Y eso no comenzó en la escuela de teología.
Eso comenzó varios años antes de yo Ya. irme a estudiar teología. De hecho, es eso lo que me va a empujar Lo que te impulsa. Sí. a irme a estudiar teología y dedicarme tiempo completo al estudio de la palabra, a predicar la palabra, a enseñar la palabra. Pero mi amor y mi pasión por el estudio de la Biblia nació antes de yo ser pastor. Entonces, por supuesto, la palabra del Señor es para todos. La palabra del Señor no tiene que ver con cuál es tu formación, cuántos años tienes de estudios, qué maestría, doctorado. La palabra del Señor es para ti. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para ti y para tus hijos. De manera que si Dios prometió darte la palabra, Dios prometió también darte el entendimiento de esa palabra. Así que no te desanimes. Abre la Biblia y el Espíritu Santo será tu maestro que te guiará al conocimiento de toda verdad. Gloria a Dios. Vladimir, te gradúas. ¿Dónde fue tu primera iglesia como pastor? Mi primera iglesia fue en lo que hoy es Luz de Osama. En ese tiempo se llamaba El Dique. Yo era asociado de un gran amigo tuyo, el pastor Henry Veras. Oh, ese es mi amigo. Henry Veras, sí, Henry Veras. Yo comencé mi ministerio pastoral como asociado del pastor Henry. Entonces yo atendía la iglesia de Luz de Osama, que estaba arriba y abajo, justo a la orilla del río, estaba también otra iglesita. Yo trabajaba esas dos iglesitas. Luego entonces la Asociación Central Dominicana me invita para ser ya pastor formal de todo un distrito. Llegué al distrito del Cacao. Fue mi primer distrito en la Asociación Central Dominicana, allá en las montañas de San Cristóbal. San Cristóbal. Y poco tiempo después, como a los 5 o 6 meses, entonces me trasladaron a Cambita, donde desarrollé todo mi trabajo pastoral. Oh, aquí. tú fuiste pastor de Cambita. Yo fui pastor en Cambita, del Cambita 2, pueblecito. Sí, el pueblecito. Ok. ¿Cómo llegas a emigrar e irte a la sede de la División Interamericana en Miami y a bregar con ese asunto de la revista Prioridades? El tiempo de Dios es perfecto. Se está jubilando, y voy a usar el adjetivo correcto, el gran Félix Cortés. Félix Cortés, un La- sitio en la cumbre. Autor de Un sitio en la cumbre, que ahora se llama Vivir para triunfar. De paso, el año que viene se cumplen 40 años y mira cómo tú de una vez lo asociaste Sí, con no, Un ese sitio en la libro. cumbre. Es un libro que no pierde vigencia. Entonces se está jubilando el pastor Cortés. En Yatpa estaba el pastor Cortés como editor, estaba Sergio B. Collins, estaba Francisco Gelaber, estaba Fernando Zavala. De los 4, el que tenía el bagaje teológico era el pastor Cortés. Entonces, cuando el pastor Cortés decide acogerse a los beneficios de la jubilación, entonces Yatpa se vio en la necesidad de tener una persona que supiera suficiente teología como para estar en el cuerpo editorial. Y entonces el pastor Pablo Perla, que le tocaba llevar ese proceso de transición, el pastor Perla dijo, yo quiero un teólogo, pero lo quiero joven para enseñarlo a editar. O sea, yo no voy a traer a una persona ya que tiene muchas millas en la Experiencia, sí. iglesia, mucha experiencia, y aparte de experiencia también muchas mañas. El trabajo de edición es muy complejo, entonces busquemos a una persona que sepa mucha teología, que sea joven y que entonces nosotros lo vamos a enseñar a editar. Cuando te digo nosotros no me refiero al pastor Perla, sino Sí, al equipo. al equipo. Entonces él habla con el pastor Roberto Herrera y le dice a Roberto, "Ay, estoy en esta situación, se me va Cortés, necesito un teólogo, que lo traigamos, y bla, 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 bla". Y entonces Herrera le dice, yo conozco un muchacho en Dominicana que puede ayudarle con eso. Entonces el pastor Perla me llamó. Yo fui a una semana para tomar pruebas de traducción, de lo que pudo haber sido edición. Yo no era editor. De hecho, lo único que yo tenía de edición, a ver, vamos a refrescar cómo está tu nivel de vejez en las redes y en estos medios. Tú llegaste a visitar una página que se llamó El Rincón del Vago. Ay, Dios mío. Eso era como el Wikipedia de hoy, ¿verdad? Entonces, Katy, mi esposa, me bajó del Rincón del Vago un documento de edición de texto. Eran como 20 o 25 páginas. Y con eso que yo leí del Rincón del Vago, me fui
El rincón del vago era para esa gente que son vagas, que no quieren estudiar y buscar una tarea ahí. Pero no es que eran tan vagos, porque sabían cómo buscarla ahí. No, parecían cosas buenas, el rincón del vago. De hecho, cuando termine la entrevista voy a ver si todavía existe por ahí esa cuestión. Entonces Katy me consiguió ese material y leí eso, no sabía. La edición era un mundo desconocido para mí, yo nunca me imaginé, nunca lo soñé, nunca pensé que algo podía ocurrir así. Entonces fui, esa primera semana me hicieron las evaluaciones. La primera evaluación no fue muy buena, el primer día, martes, el señor Gelaber dijo, bueno, Franz Gelaber. Le comentó al pastor Perla lo que había con la situación y entonces le dijo, la frase que usó fue, él no sabe editar, ni tiene idea de cómo se edita, pero puede aprender. Y entonces, ese puede aprender, Ya, eso es lo que necesito. ese puede aprender fue lo único que necesitó el pastor Perla para tomar la decisión. Y entonces me llevaron a IACPA y todavía estoy aprendiendo. Eso fue en el 2007. ¿Ya cuántos años van? 15, 16 años. ¿Ya estabas casado entonces? Sí, ya estaba casado y con mis 3 hijos. Ok. Y entonces así llegué yo a IACPA. Por una combinación de sale el pastor Cortés, por casualidad le preguntan al pastor Herrera. El pastor Herrera me había conocido cuando yo estaba aquí, él era secretario de la Unión y yo era profesor de teología en la Universidad Adventista Dominicana. Y entonces las cosas se fueron dando. Dios fue armando el rompecabezas y en el momento preciso, con la circunstancia precisa, entonces yo llegué a IACPA. Cuéntanos brevemente ahí quién es tu esposa y cómo se conocieron. Katy y yo nos conocimos en la iglesia de Campana. Ahí crecimos los dos, somos de la misma iglesia. Así que nos conocimos ahí. Katy Hernández. Katy Hernández, y ella es diseñadora gráfica. Tampoco nunca pensábamos, ¿verdad?, que ella iba a terminar trabajando para la organización. Katy estudió diseño gráfico en la UAS, así que lo de Katy era publicidad y ese tipo de cosas. Entonces así nos conocimos y ahí nos casamos en la iglesia. Bien. ¿Cuál es tu trabajo, Vladi, de edición de la revista? Ya. Mi trabajo es, mi posición es editor senior de publicaciones teológicas de IACPA. Okay. ¿Eso entonces, en español es? En español es todo lo que IACPA va a publicar que tenga que ver con la iglesia está bajo mi supervisión. Entonces yo tengo que asegurarme teológicamente de que nada salga contradiciendo lo que la iglesia adventista cree. O sea, yo no es que un hermano cree que el arbolito es pecado. Y entonces no es eso, hermano. Es lo que la iglesia cree, las 28 creencias fundamentales. Entonces, a mí me toca velar mucho por eso. El otro aspecto fundamental de mi trabajo es la revista misionera, que es Prioridades. Prioridades es una revista que se publica en 5 idiomas: inglés, francés, español, papiamento y holandés e inglés. Y es la revista misionera de mayor tiraje en la iglesia adventista del séptimo día. Yo no hago un trabajo bulloso. Mi trabajo es silente. Preparo una revista. Yo no sé quién recibe la revista. Yo no sé a dónde va a llegar esa revista. Por encima de Centinela. Por Dios. Elvis, un abrazo. Ay, Elvis. Elvis se ha fajado y somos buenos amigos y yo mismo he tratado de que a Elvis le vaya bien. Elvis es dominicano, fue alumno mío. O sea, a Elvis le va bien, a mí también me va bien. Pero no, Prioridades es una revista que te tira 10 veces más revistas que el Centinela. Wow. 3 horas, agarrar un avión. O sea, no tengo mucho tiempo para quedarme, orar, compartir, no. Entonces, esa hermana me agarró, pastor, tengo que decirte algo, hermana, tengo que irme. No, pero tú no puedes irte si yo te diga esto. Digo, ok, dígame, hermana. Entonces me dice, mira, yo reparto prioridades. Y la manera en la que yo hago mi trabajo es, yo me subo a un bus y veo a la persona y entonces le entrego la revista con mi nombre y mi número de teléfono. Entonces dice ella, me subí a un bus y vi un hombre. Y cuando lo vi, sentí que el Señor me dijo, dale una revista Prioridades a ese hombre. La señora se sentó en el bus, sacó su cartera cuando estaba buscando la revista,
poniéndole su nombre, poniéndole el teléfono, cuando se para llevarle la revista al hombre, y el hombre se había bajado del autobús. La hermana dice que comenzó a orarle al Señor. Señor, yo no conozco a ese hombre. Nunca lo he visto. No sé quién es. Pero tú lo conoces. Tú sabes dónde está. Y lo que yo te pido, Señor, es que me des la oportunidad de volver a encontrar a ese hombre. Y comenzó a orar por eso. Quiero encontrar a ese hombre porque esta revista es para él. Porque es que, perdóname, o sea, yo crecí mirando el Centinela. Sí. Para mí eso era lo único que había. Correcto. Y era lo único que había. Es una historia interesante. Yo creo que ahora por primera vez ya la gente lo ha comenzado a aceptar. Los primeros años fueron difíciles. Por suerte no me tocó a mí lidiar con los primeros años. Le tocó al pastor Perla y al pastor Zavala. Pero los primeros años la gente no quería prioridades. No. Porque el adventista, tú sabes que es muy Cuadrado. muy cuadrado se con encaja. sus tradiciones y que es centinela y que es centinela. Pero el problema es que el Centinela es una revista que nació en Interamérica, nació en Puerto Rico, pero los interamericanos somos especiales. Entonces nosotros éramos los que hacíamos la revista, pero quien registró el nombre de la revista fueron los La americanos, Pacific Press. Pacific Press. Entonces llegó un momento donde Interamérica ya creció mucho, el Centinela se convirtió en una revista más para las necesidades del adventismo hispano, pero dentro de los Estados Unidos, y la revista comenzó a perder conexión con Con el nosotros. territorio interamericano. Entonces hubo la necesidad de separarnos en el año 2005 de la revista Centinela, y ahí es que nace Prioridades. Entonces a mí me toca trabajar mes tras mes con la preparación y dirección de la revista Prioridades. Les explico algo y Vladimir me dirá si es así. La iglesia tiene casas publicadoras, Pacific Press y APA, que era Apia, no sé por qué el cambio. El cambio se produce, si mal no recuerdo, como en el 2008, 2009, porque Apia era un nombre registrado de otra institución. Nosotros desde 1984 habíamos estado utilizando Apia, pero no lo habíamos registrado. Ya. Entonces Cuando fueron a registrarlo se encontraron con ese problema. ya el libro, creo que cuando íbamos a sacar la página de internet, entonces ahí nos dimos cuenta que Apia ya era un nombre que pertenecía a otra empresa. Ok. Entonces ahí es que se prefiere utilizar el nombre en inglés, que es IATPA, Inter-American Division Publishing Association. Entonces es la casa publicadora que sirve a 19 de las 24 uniones del territorio interamericano. Ok. Y Pacific Press es la casa publicadora que sirve para todo Estados Unidos y Canadá. División norteamericana. División norteamericana, Ok. correcto. ¿Hay otra más? Sí, está GEMA, por ejemplo, que Gema. atiende las uniones de México. Sí. Está ACES, que atiende a la parte hispana de la división sudamericana. Y entonces Gema no tiene que ver con prioridades. No, GEMA tiene una revista que se llama Enfoque, que incluso es Enfoque. anterior a la revista Prioridades. Ok. Ah, pero mira, hoy estamos dando una clasecita aquí. Sí, porque es que GEMA siempre tuvo revistas misioneras. Y si mal no recuerdo, la circulación del Centinela en México no fue muy grande, porque México venía con una tradición de revistas misioneras desde 1896. La primera revista misionera en español se publicó en México, el Mensajero de la Verdad. Y entonces desde ese tiempo ellos siempre tenían revistas misioneras, le fueron cambiando el nombre, Amigo de la Verdad, Enfoque para Nuestro Tiempo, y entonces siempre han tenido una revista misionera. Orando día y noche, y el hombre no aparecía. 3 semanas, orando día y noche, y un día ella va pasando en un bus y ve al hombre que entra a un McDonald's. Dice, ese es el hombre porque yo le estoy pidiendo al Señor. Se desmonta del autobús y va corriendo al McDonald's, y cuando entra al McDonald's que anda buscando, dice, pero este hombre no está aquí. Entonces le pregunta al guachimán, al seguridad, mira, ¿cómo le llaman ustedes? Celador. Guachimán es un dominicanismo. The Watchman, hombre vigilante. Celador. Celador, aquí entró un hombre vestido así, pero yo no lo veo. Entonces le dice el celador, sí, está en el baño. Entonces la señora se sienta
a esperar que el hombre salga para entregarle la revista. 15 minutos, el hombre no sale. Media hora, el hombre no sale. 45 minutos, el hombre no sale. La hermana va y le dice al celador: tóquele la puerta, porque no es normal que en un baño público ese hombre tenga 45 minutos. Algo debe haberle pasado. Entonces el celador fue y le tocó, y el hombre le preguntó: ¿qué pasa, señor? No, todo está bien, no se preocupe, yo salgo. 1 hora y el hombre no salía. Ya la hermana no podía seguir esperando, así que tenía que irse porque tenía un compromiso. Le dejó la revista al hombre, al celador, y le dijo: cuando ese señor salga por esa puerta, entréguele la revista. Ese mismo día, a la medianoche, el hombre llamó a la hermana y le dijo: usted me dejó una revista con el celador. Yo quiero que usted sepa, me emociono cuando ¿Cuántos dicen amén? el hombre le dijo: yo creo que los ángeles existen y usted es una, porque yo entré a ese baño a quitarme la vida y salí de ese baño decidido a quitarme la vida. Y cuando ese hombre me pasó la revista, y la leí, yo me di cuenta que Dios tiene un plan conmigo. 100 años cumple el evangelio que llegó a República Dominicana y te buscan a ti para que hagas algún escrito sobre eso. Yo creo que debemos dar algo que permanezca en el tiempo. Sí. Yo creo que tenemos que hacer un libro. Nadie ha cambiado la iglesia en la forma o en el fondo. Por eso él dice, son mis memorias. Si yo vi nacer a la iglesia adventista del séptimo día. Dice, o sea, esa es la primera iglesia. ¿Tú me del país. entiendes? La fe, la esperanza y el amor, pero de todos ellos el mayor es el amor. ¿Será porque somos muchos ahora o es que hemos descendido y somos flogoros? Presentamos Conversiones. Las historias más impactantes de pastores, laicos, evangelistas, líderes juveniles, artistas y la hermandad en general. Conversiones. Un programa diseñado para ti. Con ustedes, su anfitrión, Henny Nicolás. Conversiones.